Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica en esta mañana de sábado de verano en esta Ciudad de México, México. Y nos vamos hoy hasta la ciudad de Huron, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, donde vamos a tener una entrevista impecable con un ser muy interesante, quien además de haber vivido 45 años al lado de la mensajera, pues tiene particularidades porque él fue su ahijado. Fue su ahijado y además la relación familiar que ellos tuvieron con Mimi, con Josefina, fue muy cercana, además de vivir 45 años en el fondo, además de casarse con una sobrina de Josefina. Entonces, la conversación, el testimonio de él es muy interesante para todos los que hoy nos escuchan en esta mañana de sábado, de verano del 2023. Voy a hacer un pequeño recuento de la vida de los particulares de Sigfrido para que él ya empiece y nos dé su testimonio. Sigfrido nace en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pasa su vida en Venezuela, es oriundo de Venezuela, es venezolano, pero tiene también la nacionalidad americana, tiene 72 años, tiene 7 hijos, 3 nietos, está casado con Yanira Antonini y es todólogo porque pues él llega muy joven, muy jovencito a la granja y pues hace muchas funciones, pero específicamente se dedica a dos funciones específicas que fue el optometrista de la granja, fue el que se encargó de hacer los lentes para muchas personas dentro de la granja, dentro de la colectividad, y también fue el productor agropecuario, o sea que hizo muchas funciones, estuvo en la vaquería, en el ganado, en floricultura, en todo lo que se desarrollaba por la parte agropecuaria de la granja. Vive hoy, está pasando un tiempo en Virginia, en Huron, porque tuvo un problema médico y tuvo que estar allá, está por allá en un tiempo, pero vivió 45 años en la granja, desde 1977 hasta el 2021. O sea que tiene una larga vida dentro de la granja, dentro de la colectividad, y por eso hoy tenemos su testimonio tan interesante para todos nosotros. Mi querido Sigfrido, te abrazo con el corazón y te escuchamos. Hola, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Saludo a todos tu teleaudiencia. Y lo primero que quisiera hacer, ¿verdad?, es ponerme en manos del Señor, en pedirle a Él que nos asista en este momento, que nos dé su luz y que no me deje decir nada que no sea su voluntad y guíe esta entrevista, este testimonio que quiero dar. Bueno, quisiera hablar de mi experiencia de vida, Juan Pablo, y a lo largo de mi vida he podido como constatar, y no es porque sea como que me quiera ser engreído ni nada de eso, pero es como parte de mi verdad. Yo me catalogo como un alma marcada por el mensaje a los hombres en la nueva tierra desde la eternidad, digamos así, porque mis padres tenían una relación antes de yo venir a este mundo con mi madrina. Por un lado mi mamá y por un lado mi papá conocían a la mensajera desde niño. Eh, mi papá la conoció a ella cuando su familia estuvo en Güiria, en el estado Sucre, en Venezuela, y mi mamá, que fue gran amiga de mi madrina Josefina, cuando estuvieron en Bolívar, en el estado Bolívar, en Venezuela. Pero hay esa particularidad de que ellos no se conocían. O sea, ni mi papá ni mi mamá se conocían, y los dos conocían a mi madrina Josefina. O sea que eso es una particularidad, ¿no? Eh, Hay otra cosa que quisiera resaltar, que en su juventud, el gran amor de su vida, vamos a decir, el amor humano de mi madrina, fue mi tío, un hermano de mi mamá que se llamó Alberto Berens. Y ella habló mucho de eso, nos contaba mucho de esa experiencia
esa parte, ese amor humano que el Señor le dio a conocer y alguna misión tuvo él con ella muy grande para, para que ella pudo experimentar esa parte, ¿no? del amor humano antes de ella entregarse al Señor totalmente. También su familia ha emparentado mucho con mi familia. Ella es muy joven, trabajó con un tío abuelo mío, Pedro Elías Berens, en una óptica. Ella trabajó allí y se hizo cargo también de la contabilidad de ese negocio. Cuando una vez que enfermó una vez la contadora, ella se ofreció y dijo, no, yo puedo hacerlo, porque era una mujer muy emprendedora, ¿no? Y lo hizo. Y comenzó a trabajar con mi familia también como contadora de Pedro Elías Berens. Y toda esa experiencia que ella obtuvo allí le fue valiosa después en su evolución en lo humano cuando ella tuvo su fábrica, ¿no? Más adelante, Claro, como una de las pioneras aquí en Venezuela, como mujer, como industrial. En ese claro. tiempo no se estilaba de que la mujer fuera de tanta talla, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo decir ahí? Bueno, yo veo que el matrimonio de mis padres, fíjese, sin conocerse ellos, fue propiciado por ella. Yo quisiera contar eso porque me parece una experiencia muy bonita, ¿no? Claro. Fíjese, una vez estaba ella en un matrimonio y mi papá, como era amigo de ellos de la juventud, se presentó a la mesa donde ella estaba y comenzaron a compartir allí, ¿no? Entonces quedaron que al día siguiente él la iba a visitar porque preguntaba por el papá de mi madrina, que don Mariano, y ella le dijo, está un poco enfermo, yo mañana quiero visitarlo, le dijo mi papá, ¿no? Entonces, sí, cómo no, Alfredo, te esperamos por allá. Y eso pasó, la fiesta terminó, el matrimonio terminó, y mi mamá se aparece al día siguiente, porque como te digo, era muy amiga, se aparece al día siguiente en casa de mi madrina. Y ella le dice, Aura, mi mamá se llamaba Aura, ¿no? Aura Beren, le dice, Aura, conseguí quien va a ser tu esposo. Mi mamá no lo podía, ay, Josefina, deja la tontería, deja de estar echando broma, ¿no? Entonces, no, te lo digo en serio, le decía a mi madrina, ese es el hombre que te conviene a ti. No te vayas porque él viene hoy, él va a visitar a mi papá hoy y te lo voy a presentar. Bueno, y dicho y hecho, al poco tiempo mi papá se apareció y mi madrina se la presenta y después, claro, mi papá y mi mamá me cuentan a mí que fue amor a primera vista, ¿no? Eso fue flechazo, pues. Entonces, pero también allí yo veo la mano de Dios porque fue mi madrina quien como Claro. proporcionó los medios y aupó esa relación, ¿entiendes? Sí, Al no, poco bueno, o tiempo. sea, No, eso es lo verdad que, que es increíble. ¿Ah? ya, Dime. o sea, digo, lo que sabe, los que sabemos todo esto, sabemos que eso ya estaba dispuesto, pero que Mimi con todo lo que ella traía, sabía que eso iba a ser, era algo que ya Mamma estaba mía, establecido. imagínate tú. Bueno, y a todas estas, eso fue rapidísimo. Ellos se comprometieron y al poco tiempo se casaron, fíjate. Y yo no nací sino hasta después de varios años, más de unos 2 o 3 años fue que yo vine a nacer. Pero está esa parte que yo quería contar porque para mí tiene mucho, es muy relevante, ¿no? Sí, claro, para todo. Cuando ellas eran jóvenes, como yo te digo, eran grandes amigas, eran muy íntimas. Ellas se hicieron, creo que fue a la edad de 12 años, porque creo que tenían la misma edad o un año de diferencia. Ellas hicieron una promesa. El primer hijo que tengamos, vamos a entregarlo para que tú seas la madrina y yo sea la madrina del tuyo. O sea, hicieron ese pacto, ¿no? Sí, Entonces, cuando yo nazco, que yo nazco en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, en Estados Unidos, toda la familia de mi mamá quería bautizarme, ¿no? Y que quería ser los padrinos. Y mi mamá dijo, no, eso está reservado para Josefina Chacín. Y fue fiel a eso, fue firme. Y cuando al año que regresamos aquí a Venezuela, ella nos estaba esperando. Y en la iglesia de San José, ella fue mi madrina de bautizo
con Jorge Nader, que fue mi padrino de bautizo. Entonces, yo veo que yo me veo así como un alma que desde la eternidad eligió este camino, ¿eh? Porque todavía ella no ha tenido la experiencia, ¿no? Estamos hablando en el plano humano, ¿no? Pero para mí no es casualidad. Perdón, ¿en qué año naces tú? Eso Yo no lo... nazco en el año 50 y ella me bautiza en el año 51. Ah, ok, ok, ok. ¿Ves? Sí, 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 Bueno, sí. no solamente está esa relación, ¿verdad? Que ella es mi madrina, Sí. sino que en mi infancia yo comienzo a ir a su hogar, a su casa. Ella vivía en Las Palmas, una urbanización muy bonita, en la Alta Florida, en Caracas, en Venezuela, y había una casa que en Venezuela se acostumbra mucho a poner los nombres a las quintas, a las casas, ¿no? Sí, sí, sí. Esa se llamaba Madre Cabrini o Santa Cabrini, ¿no? Ahorita no recuerdo porque yo era un niño, ¿no? Pero era Cabrini, sí era, pero no me acuerdo si era Madre Cabrini o Santa Cabrini. Bueno, y en Perdón, esa, ¿hay alguna Santa Cabrini? ¿Tienes algún, quién sí, es Santa Cabrini? ella era muy devota de esa Ajá. santa, una santa italiana, una monja, y ella era muy devota de este personaje, ¿no? Y por eso la casa se llamaba así, Ah, ¿ves? ok, ok. Y yo iba ahí a visitarla, yo recuerdo que yo entraba y para mí era como que si entraba en un palacio, porque ella tenía mucha colección de elefantes, tú Ah, sabes, sí. Sí, elefantes chiquiticos, grandes, medianos, gigantes, y eran hasta más grandes que yo, imagínate. O sea que yo era como era toda una experiencia cuando yo iba a esa casa, porque para mí era primero que la quería muchísimo, ¿no? claro. Muchísimo, era un amor muy especial con ella. Y segundo, que como niño la curiosidad me llamaba de los elefantes, porque ella coleccionaba elefantes. Sí, sí, sí. Y es en esa casa donde ella se realiza la experiencia del todo y la nada el 22 de agosto del año 1954. Sí, qué O sea cosa. que sí tiene una relevancia muy grande. Y yo visité esa casa, muy a menudo la visitaba y bueno, y ya quizás cuando yo iba, ya ella había tenido la experiencia, después que yo seguía yendo ahí a esa casa. Hay otro dato que quería resaltar. Ella, como te digo, ella tenía su fábrica de caramelo que se llamaba Hocha, Sí, caramelo Hocha, porque es Josefina sí, Chacín. sí, Entonces, sí, sí. Hocha Muy, muy era como algo sencillo. comercial, ¿no? Bueno, y mi Claro, claro. mamá trabajaba allí con ella en la fábrica, en la elaboración del caramelo. Y Seguramente. mi papá, lógico, te estoy hablando después que se casaron, mi papá era el encargado de repartir la mercancía. En Qué su cosa. camioneta, iba con su camioneta, era como el vendedor oficial de los caramelos. Que eran unos caramelos muy finos, que los vendían en los cines En y en los aviones, yo supermercados. estoy afuera, Sí, sí, mi platicaba. papá lo vendía al por mayor, pues era el que despachaba las mercancías. Claro, Pero claro, claro. hasta eso, o sea, hubo no solamente una relación familiar, sino hasta comercial, digamos así, ¿no? Sí, Estoy había hablando de una un nivel unidad humano, de familia muy estrecha, ¿no? sí. Y bueno, y todo lo que sabemos de ella después que se da del año 54, como ella fue poco a poco dejando toda esa actividad económica que ella realizaba y el señor pues, le fue haciendo su exigencia, cosa que yo no tengo que hablar de eso porque yo voy a hablar de mi experiencia, pero para que veas cómo fue su vida, ¿no? En medio de la simplicidad, en medio de lo que podamos vivir cualquier ser humano, Claro. ella también pasó por todas esas etapas, ¿no? Hay otra cosa que quiero contar, que a la edad de 8 años, ya eso fue en el año 1959, 58. No sé. 58, yo nací en diciembre, yo Sí. tenía 8 años, o sea que fue en el 59. En una Semana Santa, yo voy al oriente de Venezuela, al estado de Anzoátegui, a casa de unos primos, a pasar la Semana Santa allí, era a la orilla de la playa y eso. Y una noche, me acuerdo yo que fue la noche del sábado de gloria para amanecer el domingo de Ramos, que llaman, ¿no? En la Sí. celebración de la Semana Santa, yo tuve una experiencia, una visión y se me apareció la Virgen. Fue una experiencia muy bonita, aunque ahora yo hablando con ella después de esa experiencia,
eso quedó como en un plano en un plano como sensorial de los sentidos, porque fue una visión que yo vi con estos ojos, con mucha luz, con olor, había un olor así como de una fragancia y unos perfumes muy exquisitos. Pero entonces ella, eso le dio a entender a ella que esa experiencia, aunque sí fue muy positiva para mí y me marcó para toda mi vida, fue en un plano como psíquico, vamos a decir así. No fue una cosa que tocaba mi alma, mi espiritualidad profunda, sino que, pero sí fue una experiencia y yo la quiero relatar porque para mí fue de mucho valor en mi vida. Y yo sentí todo cuando como la madre como me marcaba, pues hasta lo sentí físicamente, que ella me colocó como un ramo así como de oliva. Y no, fue una cosa bellísima, ¿no? Pero todo es una experiencia que se queda en los sentidos. Pero sí quería dejarla que quede como testimonio que yo tuve esa experiencia, ¿no? Esa Aunque experiencia. ella no le dio la importancia que yo le daba, porque cuando yo la comenté con ella me dijo que todavía esa no fue la experiencia de mi vida, porque tuve otra, ¿eh? Pero que Ah, sí, sí, ok. claro, sí, pero claro Ok, que sí me ok, ayudó, ¿no? ok, ok, Y te ok. cuento eso porque una vez que estábamos con ella, ahorita me voy a salir un poco del tiempo, pero no importa, vale la pena. Una vez que estábamos con ella, como yo creo que más de 12 personas, como 15 jóvenes, más o menos, estábamos con ella, reunidos, haciendo las reflexiones del libro La Nueva Tierra, en la cuevita allá en Carrizal, en Venezuela. Ella nos decía, porque todos los que están aquí han tenido que tener esa misma experiencia que tuvo Adán. Pero ¿cómo es eso, Josefina? Le decían las personas. Y yo, madrina, ¿pero cómo? Tal cual ustedes la tuvieron. Vamos a ver para que ustedes vean. Y así fue dándole a cada uno de las personas, iba preguntándole y nos iba revelando dónde, en qué etapa de tu vida, en qué momento, en cada circunstancia, y cada uno fue asintiendo de que fue así. O sea, eso es grande, eso es una cosa que muchos de los que están oyendo, que estaban ahí presentes, pueden dar testimonio de eso. Cuando me tocó a mí, yo le conté esa de la visión de la Virgen y me dijo, no, ahí no fue. O sea que por eso te digo yo que esa fue una experiencia que sí me marcó, pero que no fue la experiencia. Después voy a contar cuando llegue el momento cuál fue esa Ok, experiencia. ok. ¿Ok? Sensacional. Ok. Bueno, así siguió mi vida, ¿verdad? Y llega un momento en que ella, yo me imagino que fue que se retiró, que estuvo por Europa, que iba a visitar varios conventos, que se reunía con varios sacerdotes. Estaban como en retiro. El Señor la sacó de la vorágine del mundo y hizo ese retiro espiritual que ella hizo. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿dónde está mi madrina? Yo quiero estar con ella, ¿dónde está ella? Y mi mamá me decía, no, ella ahorita está en Europa, creo que es en Italia que está, me decía mi mamá, ella no sabía, ¿no? ¿Pero qué hace? Está en un convento, me decía. Y yo le dije, entonces se metió a monja. Me dijo, no, tu madrina no es una monja. Pero ¿qué hace? Y ella me decía, mi mamá me decía, ella está rezando por la humanidad. Y no te preocupes que a ti, ella te va a proteger toda la vida. Y ella, aunque ahorita no puede verte, ella siempre va a estar presente en tu vida. Yo era un niño, imagínate. Pero yo fui creciendo con esa expectativa que mi mamá me creaba en relación a ella. Porque imagínate, yo tuve toda mi vida con ella y de repente no la veo más y era que estaba ahí. Y esa era la explicación que mi mamá me daba, ¿no? A su nivel, ¿no? Me daba Sí, 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 sí. esa explicación que a mí me dejaba como tranquilo, porque ella me decía, no, tu madrina este, no es una monja. Entonces es una santa, le digo yo. Y me decía, no, es más que una santa. O sea, mi mamá dándome ese testimonio, imagínate. Entonces, Claro. te podrás Qué cosa, imaginar eso. qué cosa, qué maravilla. Quizás aquí vale la pena relatar algo también que estuvo como mi mamá dio testimonio de ella, porque en ese tiempo que ella estuvo por Europa y que tenía mucho contacto con sacerdotes y autoridades religiosas, se corrió en Venezuela un rumor de que ella estaba encinta de un sacerdote. Y cuando mi mamá le llegó a conocimiento de eso, mi mamá dio un testimonio que yo creo que ella lo dijo una vez allá, lo dijo mi madrina en una convivencia, dijo, en ese momento, tu mamá, hablando conmigo, ¿no? Ese día, tu mamá salvó su alma, me dijo.
porque era como un alma blanca. Mi mamá dijo, ustedes saben una cosa, porque eso fue en una reunión que salió eso, ¿no? Que yo podía querer eso hasta de mi madre, pero de Josefina Chacín, jamás, jamás. Eso es una mentira. Y ella dio testimonio de eso, ¿no? Imagínate, era una cosa muy, muy grave y muy... pero ella lo dio y mi madrina lo sacó a relucir en una noche, en una convivencia, que mi mamá había dado su testimonio y era como un alma blanca que era de mucho valor pues, en la obra de Dios, ese testimonio que mi mamá dio. Bueno, fíjate, yo he visto como que mis padrinos, como que no es una cosa del azar, Juan Pablo. Por ejemplo, yo veo que ellos, tanto mi madrina como mi padrino, que era Jorge Nader, me ayudaron mucho en mi evolución natural, en lo humano, en ese plano humano, ¿no? Fíjate, por ejemplo, yo fui, mi primera bicicleta me la regala ella. Imagínate tú lo que es una bicicleta para un niño. Son No cosas se que te no se te olvide. olvidan nunca. Nunca, 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 sí. Sí. Por ejemplo, cuando yo entro en una crisis existencial, hay otro padrino que es el de confirmación, que no es el de bautizo, sino el padrino de confirmación, ¿no? Que él se llamaba Enrique Piñerúa. Yo lo quise mucho, él ya falleció, ¿no? Y como él veía que yo estaba así como descontrolado, como que no andaba a centro, me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? Él era, Perdón, ¿qué edad tenías en ese entonces? en ese Cuando vienes a... entonces yo estaba recién graduado de bachiller y no sentía la, la motivación para seguir los estudios, para seguir una carrera. Estaba como en una nebulosa y él me decía, mira, yo te quiero ayudar, vente conmigo. Él era vicerrector académico de la Universidad de Oriente, una universidad muy prestigiosa allá en Venezuela. Vente conmigo. Entonces fue allá, me hicieron un test de inteligencia y esto y lo otro. No, mira, tú estás perfecto, tú estás, ¿por qué no te vienes para acá? Yo te consigo un cupo. Era muy difícil. Él me consiguió una beca, me consiguió un cupo en la universidad. Entonces yo me fui allá, me fui a Margarita, es una isla que queda en Venezuela, en el Oriente, en la Universidad de Oriente, a estudiar allá. Y fíjate que yo lo que quería estudiar era una carrera que después la desarrollé muchísimo en la granja y en el fondo, yo quería estudiar zootecnia, que es Ok. todo lo relacionado con la genética del cruce de animales para mejorar las razas y eso. Esa fue la motivación, ¿no? Y me voy entonces yo a Margarita y estando en Margarita, fíjate, yo tenía una novia en Caracas, ¿no? Deja el gatito Ok. ahí. Sí. Estando en Margarita, yo tenía una novia en Caracas. Y al irme a Margarita, ese noviazgo terminó. Pero esto es importante que yo lo diga ahorita porque eso va a tener una relación más adelante. Ese noviazgo terminó y yo me dediqué de lleno a mis estudios. Y estando allá, yo me comprometí con una muchacha de allá, con una O sea, Margarita. En Santa Estando en Margarita. en la Universidad de Oriente, Margarita. Sí, sí. Entonces yo le pedí que yo me quería casar con ella y bueno, y así estuvimos. Y fuimos a la alcaldía, como decía, la jefatura civil, pues, y pusimos nuestros papeles ahí, tú sabes, las partidas de nacimiento. Me acuerdo yo clarito que las guindaron así en una cartelera con unos chinches y la secretaria, pero no nos pueden casar hoy, le decía yo. Y la secretaria y el jefe civil nos dijo, mira, es que yo le di permiso a la secretaria, la que escribe todo, para que se fuera a un bautizo. Pero vengas el lunes tempranito, a las 8 de la mañana están aquí, yo los caso. No tiene ningún problema. Ustedes trajeron su documentación, sí, aquí están, aquí las partidas de nacimiento. Fue cuando la guindó ahí en la cartelera, ¿no? Vénganse el lunes. Bueno, Juan Pablo, puedes creer que el domingo le digo yo a ella, vámonos a la universidad. Había un parque muy bonito allí y nos estábamos sentados en el parque y ahí yo tengo una de las experiencias más fuertes de mi vida, que fue lo que ella me relató el día que estábamos reunidos con todos los jóvenes con ella.
que ese fue mi momento adámico. Es como que si lo divino se me manifestó a mí en ese momento. Yo estaba muy tranquilo con ella porque yo le decía, madrina, no sé, no tengo ninguna experiencia, pero no tienes algo que tú te acuerdes que ha sido significando. No recuerdo, no recuerdo. Escucha esto. Yo tengo que dar testimonio de esto, fíjate. Ella se dijo, vamos a quedarnos en silencio. Nos quedamos todos en silencio, el que estábamos reunidos con ella, y pasó como un minuto. Y ella comenzó a hablar y me dijo, te veo sentado en el banco de un parque con una muchacha. Le tienes las manos agarradas, tal cual. Ella diciéndome eso y yo acordándome de esa experiencia. Me dice, allí fue. Me dice, y yo me quedé perplejo, ¿no? O sea, yo no podía creer en lo que mis oídos estaban oyendo. Ella me dijo, ahí fue. Entonces la experiencia, para resumírtela, fue muy simple, que yo estaba con ella y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Era un llanto que lo que me salía de adentro. Y tuve una visión, ya esta vez no eran con estos ojos, sino una visión interna en que yo me veía como un hombre con una barba muy grande, y de la barba habían cantidad de niños, multiplicidad de niños recién nacidos que se hacían sus necesidades en la barba. Y yo era un llanto, un llanto, un llanto. Y ella me dijo, allí fue, allí se te manifestó lo divino en ti. Ese fue tu momento, amigo. Y el mandato era en ese momento, no te puedes casar. O sea, eso es una cosa, Juan Pablo, que es inexorable. Ahí no hay diálogo, ahí no hay si quiere, ahí no hay pregunta, es un mandato. Es un mandato divino que te dice, no, o sea, como diciendo, hasta aquí llegaste. Y ahí no hay discusión. Entonces, era un llanto mezclado con felicidad, con amor, con dolor. Eso es indescriptible, ¿no? Pero esa fue mi experiencia de lo divino. Y dicho por ella misma, o sea, intuido por ella misma, porque yo no me acordaba, no había valorado, Lo olvida uno, ¿no? o lo olvida uno, claro que está, y cuando ella empezó a hablar, yo enseguida me remonté a ese lugar, pero yo no me había dado cuenta de la trascendencia que había tenido eso. Y así a cada uno ese día, a cada uno de los integrantes que estaba en ese grupo con ella le fue diciendo. Y cada uno pues se dio cuenta de que sí. Y ella decía, todos los que están aquí de alguna u otra manera han tenido que tener esa experiencia. Bueno, entonces voy a continuar. Otra experiencia que yo tuve, que de esta, Juan Pablo, sí quiero yo como guardar un poquito más de reserva, ¿verdad? Fue una experiencia que yo tuve como una revelación que me fue dada de mi misión de padre. Fue algo que se me presentó a mí y me fue, como decir, revelado. No tengo otra palabra, pero no puedo decirlo porque ella misma me dijo que nunca revelara eso porque había sido una gracia muy grande que Dios me había dado a mí y que yo eso tenía que hacerlo vida y más nada. Entonces, pero sí quiero que quede plasmado de que sí hubo esa actuación del Señor en mí. Sí, Señor. Hasta ahí puedo decir eso, ¿no? Y luego, Bueno, luego sigues con, ¿no? Te mudas a vivir con tu padrino, después Jorge Nade. fíjate, es lo que digo, ¿no? Fíjate cómo mis padrinos siempre han tenido que ver conmigo en lo humano. Él, yo lo quise mucho también, él está fallecido, lógicamente también, ¿no? Jorge Nade se llamaba mi padrino. Él me lleva a vivir a su casa. Un Perdón que hombre, te interrumpa, ¿había alguna relación entre Jorge Nade y Mimi, Josefina? la única relación fue de familia, porque, o sea, se conocían, porque fíjate que fueron mi padrino, y lógicamente ella conocía a las hermanas de mi papá porque las conocía de niña, y también conoció a Jorge Nade, pero a un nivel humano, un nivel social. Nunca hubo ninguna, No, ninguna no, no había, tipo de experiencia. no había ningún No, parentesco, ¿no? O ningún sea, parentesco, porque amigo. él era de origen árabe y no tenía nada que ver con ella familiarmente, ¿no? Solamente como pariente, pues, porque él era mi padrino y ella era mi padrina.
mi madrina. Entonces él me lleva a vivir a su casa, era un hombre, un industrial con mucho dinero, él vivía en el Country Club en Caracas, y él me lleva a vivir a su casa. Y yo quiero que tú estés aquí, quiero que trabajes conmigo, tú eres una persona muy valiosa para mí. Y así fue, él me llevó a su empresa, él era dueño de una fábrica de acumuladores para carros y de equipo autoeléctrico, todo lo que tiene que ver con el sistema autoeléctrico de un automóvil, él era el dueño de esa fábrica, ¿no? Yo empecé con él, Juan Pablo, de limpiando baños, imagínate. O sea, desde Sí. lo más bajo que tú te puedas imaginar, y así él me fue formando, me fue subiendo, hasta llegar a ser yo gerente de personal. Yo le pagaba como a más de 100 y pico de obreros, les pagaba yo la nómina, era el responsable de llevar todo los pagos, me encargaba de hacer facturas, o sea, trabajé mucho, mucho con él, iba a la fábrica con él, era como un hijo, pues, para él. Tuve como Claro. 2 años viviendo con él hasta que yo entro como en una crisis, porque en ese tiempo llegar a ¿Qué edad eso tenías? no Perdón, era fácil. qué edad tenías ahí cuando viene esa segunda crisis? Esa segunda crisis yo tenía ahí como en alrededor de 23 años, más o menos. Ok, ok. Entonces, fíjate, porque no era fácil llegar a esa posición. Estamos hablando de los 73 más o menos que, bueno, ligándola Exacto, con otras experiencias, pues es todo el movimiento hippie, esa exacto, revolución en los jóvenes, en todos ustedes. exacto. En el año más o menos 72, 73. Bueno, ¿me oyes? Sí, perfecto. Un cambio sí, de todo tipo, ¿no? De una revolución ideológica para el mundo entero. Exacto. Y entonces, yo estando en ese nivel, fíjate, donde no me hacía falta nada, él me regaló un carro último modelo, me lleva a vivir a su casa, me paga buen dinero, tengo un buen sueldo, una buena posición, vivía con él y aún así no era feliz. Entonces yo decía, yo lo que me vino fue, ¿dónde está la esencia de la vida? O sea, me cuestioné, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? O sea, tuve importancia, para mí cobraron valores más profundos que lo simplemente humano. Entonces, lo material como que se me cae. ¿Pero por qué? Porque lo logro conquistar. Entonces, yo digo, esto no puede ser. Si esto es la vida, porque ya yo llego ahí, esto no me place a mí. Tiene que haber algo más. Entonces, estando en esa búsqueda, yo vuelvo a sentir la emoción de ir otra vez a hablar con mi madrina. Y voy. Entonces ahí es donde yo voy a hablar con ella nuevamente, ¿no? Ya ella ha llegado a Venezuela, fui a la Carrizal, ella ya estaba viviendo en Carrizal en ese tiempo. Mi familia decía que yo estaba loco, ¿no? Porque la idea era irme a Güiria. ¿Qué vas a hacer en Güiria? Me decía mi familia. ¿Qué vas a hacer en Güiria? Yo le dije, yo quiero ser pescador. No, este se O sea, volvió loco. Para quienes no vivimos en Venezuela, ¿qué es Guiria? ¿No? Güiria queda es una ciudad que queda al final en el estado Sucre. No es coincidencia, fíjate. Ahí fue, en ese lugar fue donde conoció la familia de mi papá, conoce a la familia de Josefina, Sí, porque sí, ellos sí. vivieron ahí también en Güiria, ¿ves? Sí, O sí, sea sí, que por todo supuesto. está como conectado. Claro, sí, sí, me queda claro, así es. Fíjate, sí, no, eso es impresionante. Entonces, yo quería era ir allá. Entonces mi familia decía, no, pero se volvió loco si frío. Uno de los que más sufrió era mi padrino. Él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me vas a abandonar? Si tú estás bien aquí, ¿será que no te estoy pagando bien? ¿No estás contento con el carro? ¿No estás esto? No, tío, no, padrino, le decía yo. Yo tengo Perdón todo contigo. perdón que te interrumpa, nada más me gustaría saber, ¿tú cuántos hermanos tienes y cuál es la relación, o sea, qué relación, por ejemplo, en todo esto que viene sucediendo en ti, qué papeles que juegan tus papás, tu papá y tu mamá en esas decisiones que tú tomas? Por ejemplo, mi papá decía que no, o sea, decía, él era el primero que decía, no, se volvió loco sin frío. Le falta un tordillo. Entonces, lo Se puede comenta con la razonamiento familia, lo comenta con la familia. en contra. ¿Ah?
No Sí, no, estaba en contra. él estaba claro, él no quería que yo me fuera a Wiria. Entonces lo comenta con sus hermanas. Yo soy el primero de cuatro hermanos. Tengo dos hermanas que vienen después de mí, que son Hileni e Ivette, y el último Sí. hermano que yo le llevo 8 años, que es Alberto Antonio. Claro, bueno, o sea, lo que el contexto es como complicado para tu familia porque tú eres el mayor, el primogénito, Claro, ¿no? imagínate. En toda una circunstancia de familias libanesas, todo Sí, eso, uno lo ve, es muy complicado en esas épocas, ¿no? exacto. Y, y sí, la familia se preocupa mucho, sobre todo la parte de mi papá, las hermanas de él. Imagínate, y una hermana de él estaba casada con mi padrino, o sea, era mi tía. Y ella Sí, decía, pero ¿cómo te vas a ir? No, a Cifrido hay que llevarlo a un psicólogo, a un psiquiatra. Se volvió loco. Entonces, efectivamente, me llevan a psiquiatra, me llevan a psicólogo los profesionales dicen, no, este señor no está ningún loco. Lo que tiene son ideas un poco raras, pero loco no está, es muy inteligente y no sé qué. O sea, hacen todo su diagnóstico, ¿no? Entonces, aún así, yo siento esa emoción de ir a hablar con mi madrina. Pero lógicamente yo estaba confundido porque una cosa era la que yo quería y otra cosa la que querían mi familia, ¿no? Y yo en el fondo sabía que ellos tenían razón, sí, pero, sí, sí, pero, sí. pero eso no me colmaba a mí ese anhelo que yo tenía por eso, que era descabellado. Y tú te pones a ver en la razón, era una locura lo que yo estaba haciendo. Sí. Quería dejar una posición estable, asegurada, para toda mi vida, porque él quería que yo fuera su mano derecha y que me encargara de todos sus negocios. O sea, yo tenía, como decir, el mandado hecho, ¿no? Ahí. Y sin embargo, eso no me daba paz a mí. Y yo quise ser fiel a ese sentimiento y voy a hablar con mi madrina. Y ella me dice algo, cuando yo le cuento todo eso, ella me dice algo que ahí yo creo que tuvo la clave. Ella fue la única persona en ese momento que me comprendió y me dijo, no, mi hijo, tú no estás ningún loco, me dice. Yo veo que tú has alcanzado un grado tal de evolución en lo humano que todas estas cosas no te satisfacen. Yo creo que sí es una exigencia de conciencia y tú debes ir a Wiria, me dijo. Es más, me dice ella en ese momento. ¿Qué cosa? Siento que tengo que entregarte todos los libros del mensaje. ¿Qué es eso, madrina? Y entonces ahí ella empieza a hablarme. Yo no estoy conociendo de nada de mensaje, Juan Pablo. Yo no conozco nada de mensaje, ni que ella tuvo una O sea, nunca, experiencia, nunca te nada. interesó nada, 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 cero. Yo no conocía el mensaje. O sea, ella había tenido, te estoy hablando, imagínate, del año 72, 73, por ahí. O sea, lo que en el contexto lo que quiero es que tengamos muy claro que tú hasta tus 23 años, siendo quien era ella para ti, nunca te había interesado nada del mensaje, cero. Es que tampoco el mensaje se conocía como tal, ¿entiendes? Bueno, sí, bueno, ok, 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 sí, eso es ¿Entiendes? importante, No, claro. no había, en ese momento es que ella se me revela eso. Ok, Mira, yo, ok. yo siento, qué cosa, me decía, yo siento en el Señor que tengo que entregarte a ti todos los libros del mensaje. Mira, hijo, yo tuve una experiencia, ella más o menos me cuenta así a grosso modo, y me entrega todos los libros, inclusive me dio hasta el opúsculo La Nueva Tierra, todo, viviendo el Evangelio, yo en Cristo resucitado, un mundo según el corazón de Dios, peregrinación del pueblo de Dios y explicación de los grabados, todos los libros del mensaje, ella sintió que tenía que entregármelo. Y me dijo, anda, Wiria, y realiza esa experiencia, porque tienes que hacerlo. Y así me fui yo. Y es ahí donde yo allá cuando llego le pongo al bote que yo usaba para ser pescador, le puse la voluntad de Dios. Ok, Imagínate tú, hasta eso caló en mí, que yo claro. lo veo hoy en día como una imagen, yo lo pongo aquí en los puntos que puse, Sí, 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 sí. ¿ah? Como una imagen de lo que sería el vehículo de mi realización. O sea, porque para mí la voluntad de Dios es todo, ¿entiendes? Claro, sí, ¿Por totalmente. qué me voy a ir yo a Wiria? Fíjate, el punto que me jaló a mí era que yo me puse en contacto en unas vacaciones que yo fui, yo me puse en contacto con la simplicidad de esa gente, con la autenticidad de los pecadores, Sí. gente muy humilde, gente que no tenía doblez, gente que tú veías que los que te decían eso eran, que andaban con los pies descalzos,
sin camisa, con un chorcito. O sea, yo vi ahí una autenticidad que yo no lo veía en la sociedad, donde todo era la mentira, lo que reinaba era la mentira, la hipocresía, el doblez. ¿Tú entiendes? Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Y yo dije, yo quiero vivir en la verdad. Para mí en ese momento, ahí se me manifestaba la verdad. Y ella me dijo, tienes que ir allá y hacer tu experiencia. Y yo estuve ahí un año trabajando de pescador. Me levantaba a las 4 de la mañana, nos íbamos a la mar, echábamos las redes, o sea, no eran redes, era un sistema de pesca que se llama NASA, que es hecho de un pentágono. Es bellísimo ese sistema. Son de un par unidos con una cuerda de 100 metros y tú lo bajas y lo pones en el mar y te vas guiando por triángulos. Y después a los 15 días lo vas a buscar y lo encuentras lleno de peces. Qué belleza. O sea, que Una también, o sea, experiencia, ¿verdad? Única. Yo estuve ahí. Se te Y en olvidó ese comentar tiempo, que fuiste pescador en tus sí, épocas. Es sí, parte de lo que imagínate tú. también eso. Y en ese tiempo, como estaba solo, yo me fui a un cocal, una hacienda que tenía mi familia allá en Guiria. Yo pude, por eso es que digo yo que germinó la semilla del mensaje en mí, porque yo empecé a leer todos los libros del mensaje, estando solo viviendo ahí durante ese año. Fue como una preparación, ¿entiendes? Como un nido espiritual que yo tuve ahí en Guiria. Entonces para mí tuvo mucho valor eso, porque fue como un dejar todo lo material, dejar la parte humana y irme a dar como un salto en ese momento era como un salto al vacío para mí, porque era de depender, imagínate, siendo un pescador, ¿qué podría, imagínate, a ser gerente de personal en una empresa con un futuro brillante? Bueno, dejé todo, yo me acuerdo que le devolví el carro a mi padrino, se lo entregué con las llaves. Y él lloró mucho con eso. Y me dijo, no, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Es un regalo que yo te di. Aunque tú te vayas, llévate tu carro. Me lo devolvió otra vez. Y bueno, yo lo acepté. Lo acepté y después lo tuve que vender para yo invertir, para yo poder comprar las cosas de la pesca. Porque fue una inversión que yo hice allá, ¿no? Y para poder yo subsistir allá. Pero viví un año de mi trabajo. Qué bueno. Te voy a interrumpir, te quedan 10 minutos, importante, te concentres en esta, bueno, es lógico que vamos a tener dos partes del testimonio. Yo pensé que iba a ser más... Para que redondees esta primera parte, ves hasta dónde quieres quedar y dejemos la segunda parte de la entrevista, de tu testimonio, para que la des ya con más holgura. Bueno, no, lo que podemos hacer es que termino hasta la parte antes, antes de llegar otra vez o sea, cuando yo llego a la colectividad. Exacto, ok. O sea, de ahí de Guiria, yo me regreso, yo siento que mi tiempo terminó allá, después pasó un año. Sí. Yo regreso a Caracas otra vez y comienzo otra vez a trabajar con mi padrino, pero entonces empecé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela la carrera de química, porque yo decía, bueno, yo tengo que hacer algo, yo algo tengo que estudiar. Claro. Ya yo había, entiende, ya había madurado en mí esa parte de la semilla de todos los libros del mensaje, pero yo tenía que hacer algo en la vida, yo tenía que dedicarme a algo, ¿no? Y empiezo a estudiar en la Universidad Central como en la carrera de química y vuelvo a empezar con aquella novia que yo dejé, Margarita, no con la que yo tuve la experiencia, sino que la que yo dejé porque ella estaba en Caracas y yo estaba en Margarita y ese noviazgo había terminado. Yo me reencuentro con ella otra vez por cosas de la vida y comienzo esa relación con ella otra vez. Y resulta que yo, después de 5 semestres de estudiar en la Universidad Central de Venezuela, donde yo me sentía, ¿verdad?, agotado físicamente, yo sentía que ya que mi cerebro no daba más, que pasaba todos esos semestres con muy buenas notas y todo, yo le digo a ella, yo voy a descansar este semestre. Me dijo, no vayas a dejar la universidad. Entonces yo le digo, no la voy a dejar, voy a retirar la materia y el semestre que viene yo vuelvo a retomarla. Pues mira, hubo una amenaza ahí de parte de ella. Ella me dice, si tú dejas la universidad, yo te dejo a ti, terminamos este negocio, esta relación que tenemos. Y la mamá le explicaba, pero ¿cómo va a hacer eso? La mamá de ella, ¿no? Que me quería mucho. Ella trabajaba en la universidad y ella le explicó, él no va a perder nada, él no va a perder ningún cupo, él simplemente va a inscribirse y retira las materias y él las puede tomar el semestre que viene.
Pues mira, dicho y hecho, yo hice eso y ella por otro lado me dijo, ahí está la puerta, Chao. por favor, te vas. Entonces, eso me hizo a mí, fue como un desequilibrio para mí. Como que me quitaron el piso, ¿no? Porque Claro, era claro, como, era la parte del amor humano que se derrumbaba. ¿Tú ves? claro. Es como que lo humano se hace triza y tú te sientes que estás en el vacío, pues. Pero era necesario ese paso en el vacío. Y estando así 5 meses verdaderamente con mucha confusión en mi alma, yo vuelvo a sentir el llamado de la madre. Yo dije, no, yo tengo que ir otra vez a hablar con mi madrina y plantearle toda esta crisis que yo estoy viviendo. Y ya, claro, ya el mensaje ya estaba metido en mi Claro, interior, en mis tuétanos, pues, sí. o sea, ya, Una cosa importante, cuando tú recibes cuando te entregan los libros, tú te vas a vivir a Güeria y lees, empiezas a leer todos esos libros. ¿Qué sientes? ¿Cuál es el impacto para ti en lo personal de en lo todo eso que personal estás era leyendo? yo sabiendo que lo que ella representaba para mí y lo que yo, y la vida que yo veía que estaban en esos libros, enseguida hizo contacto. Fue como como una energía que se apoderó de mí y yo dije, esto es lo que yo quiero, que aquí está la verdad, esta es la luz. O sea, y de eso yo quiero dar testimonio, ¿verdad? Porque como yo digo, como voy a decir más adelante, el mensaje a los hombres de la nueva tierra es el tesoro más grande que yo he descubierto en esta vida. Entonces, y eso yo lo vivencié allá en Wiri, ¿entiendes? Estando reflexionando esos libros. Pero era por mi cuenta, yo no tenía ninguna asistencia, ningún guía, era por mi cuenta, pero yo me daba cuenta yo mismo que ahí estaba la luz, que esa era la Ah, verdad, lo que yo tanto Yo, había yo, buscado, ¿entiendes? en ese año que tú estuviste en Güeria leyendo toda esa información, ¿tú tenías contacto con Mimi, con Josefina? ¿Le hablabas? Para ¿Nada? nada. ¿Cero? Para ¿Cero, nada, cero? porque en ese tiempo no había, bueno, ni siquiera ya no había ni correo, yo creo, no habían teléfono, no había nada, las comunicaciones eran muy malas en ese tiempo en Ok, Venezuela. ok. Entonces yo Ok. nunca, cuando regreso, si es que yo, entiende, después que me pasa esta experiencia Ujú. con esta muchacha que era mi novia, yo sí Pero siento, eso ya fue 3 años después de haber regresado de Güiria. exacto, que yo tuve el tiempo, este, trabajando con mi padrino y estudiando en las noches en la universidad. Yo volví otra vez porque él me había dejado las puertas abiertas. Cuando tú quieras regresar, yo regresé otra vez con él y empecé en la universidad ya una cosa formal, ¿ves? Verdad que me dediqué de lleno, pero profundo a los estudios. Y estando en el quinto semestre de química, yo verdad que me sentía que el cerebro se iba a explotar ya, ¿verdad? Demasiado fuertes son los estudios ahí. Y yo dije, no, yo me quiero tomar un break y también como para estabilizarme un poco. Y en ese interín que la novia corta relaciones conmigo, yo ahí me quitaron el piso. O sea, ahí sí es verdad que yo me quedé en la nada, o sea, en un vacío. Y entonces ahí es donde yo vuelvo. Pero yo veo que todas esas cosas son como de Dios, porque si no me pasa eso, yo no siento el Claro. llamado otra vez de ir a donde ella. ¿Ves? Cuando yo voy a donde mi madrina y le cuento todo, ella me dice, mira, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no vienes? Dile a tu mamá que tú vas a venir aquí por una semana, aquí a Sí. Carrizal. Te digo, yo no sabía nada que había una granja, nada de eso que estoy sabiendo, ya estaba la granja, imagínate, Ok, ya ok, estaba ok. la granja, porque lo del hogar comienza del mayo, del diciembre El del setenta y año cinco, ¿no? anterior, o sea, ya tenía 6 meses. Sí, 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 sí. Pero yo no estoy sabiendo nada de eso. Y me Claro. dice, ¿por qué no vienes y haces un retiro espiritual aquí conmigo? Te quedas tranquilo una semana aquí, que pongas tus ideas en orden y puedas ver realmente qué es lo que quiere el Señor contigo. Digo, buenísimo, madrina, excelente. Para mí eso fue una luz. Yo dije, claro que Claro. sí. Enseguida fui, busqué mis cosas, le dije a mamá, mamá, feliz de que yo fuera otra vez con mi madrina. Y llegué allá. No teníamos ni tres o 4 días de haber estado en la cuevita cuando ella me dice, vamos a una granja que queda aquí mismo en San Diego, cerquita de aquí, a menos de media hora, me dijo ella. ¿Y qué hay ahí? Le digo yo. Me dice, no, hay un grupo de personas y de familias que se han Tú no sabías retirado nada. a No vivir sabías este nada. mensaje. Y yo le digo, bueno, vamos. Yo en ese tiempo fumaba mucho
era un empedernido fumador. No, porque yo soy libre, le decía yo a ella, ¿no? Entonces me decía, libre. Y mira, tú eres esclavo de eso que tienes ahí en la mano, el cigarro. Y yo, cuando ella me dijo así, yo en ese momento recibí como una gracia. Y yo dije, esto es así. Yo no soy ningún libre. Tú eres esclavo de ese vicio que tienes tú, me dijo ella, ¿no? Pero ella era bueno, la madre, lo que es la madre, ¿no? Ella era tan comprensible conmigo. Yo recuerdo cuando la primera vez que fuimos a la granja, estando ella en convivencia, yo me la acerco y le digo, madrina, no aguanto las ganas de fumar. Yo no puedo estar aquí sin fumar. Ay, mi hijo me decía, bueno, vete afuera, vete al jardín allá afuera y fúmate tu cigarro, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, Juan Pablo, yo me fumé mi cigarro, volví, después me dio pena, ¿verdad? Me dio como dolor conmigo mismo de que yo era víctima de ese espíritu, ¿no? No Claro. podía, una cosa que, estando ahí al día siguiente, yo tuve una gracia enorme viviendo ahí en la cuevita con ella, en esa semana, en el transcurso de esa semana. Sí, Eran señor. como las 3 de la mañana. Estaba dormido y de repente yo me despierto y me pongo como una L, como una L en la cama y como una luz que se hizo dentro de mí que me decía, ¿no? Era algo así como parecido como a la experiencia que yo tuve en Sí, Margarita sí, con sí, la muchacha, ¿no? sí, Algo sí. así, pero yo me vi como un ser de luz y unas palabras que dentro de mí decían, hasta aquí llegaste. No hay más licor, no hay más cigarro, no hay más vicio de ningún tipo. Se acabó. Fue una gracia enorme que yo recibí. Cuando yo sabía, después lo supe, que muchas personas tenían años luchando para quitarse esos vicios y no podían por sus propios médicos, ni la gracia le venía. Y a mí me vino esa noche esa gracia enorme y quiero dar testimonio de eso también. Sin Qué yo bueno. pedirlo, sin yo quererlo, fue una cosa que me vino así. Y bueno, una gracia, lo que es una gracia, así, Y porque así es. ni te lo mereces ni nada, sino que es una gracia que viene. Así es, efectivamente. Bueno, entonces yo creo que podemos dejarlo hasta aquí porque ahora viene la parte donde Estamos ya. vamos, un Así es. sábado que vamos allá, porque estuvimos yendo jueves, viernes, sábado y el domingo en la mañana. Y cuando llegamos el domingo, ahí ella siente de darme una invitación que el Señor me hacía un llamado a mí para formar parte del hogar. Para mí Ok. eso fue algo inmenso y yo ni sabía de nada ni nada y ya en ese momento ya había conocido a Yanira en esos días. Entonces, Ok. bueno, ya eso es otra historia, ¿va? Si quieres, vamos a dejarlo hasta aquí y empezamos La entonces. segunda parte. Sensacional. Espectacular. Bueno, Buenísimo. Pues entonces estamos llegando ya al cierre de esta primera parte sí, de tu vamos a testimonio. dejarlo hasta aquí, sí. Muy, muy completa, eres tú también, todos son buenos cuentacuentos de sus historias. Bueno, Precioso. Muy bien, sensacional, mi querido Sigfrido. Pues cerramos esta primera parte. Agradecemos a quienes hoy nos escucharon en esta mañana de sábado de agosto del verano del 2023. Y bueno, estamos abiertos a escuchar esta y la segunda parte de lo que vendrá seguramente más adelante. Te Dios mando un mediante. abrazo muy cariñoso. Nos despedimos desde Ciudad de México, México hasta la ciudad de Here, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Perdón, en Hertford, Herdon, Virginia. Herdon en Virginia, Sí, Estados Unidos de Norteamérica, en esta bellísima entrevista, hoy en esta mañana de sábado. Pues muchísimas gracias, mi querido Sigfrido. Bendiciones. In la cash. ok, hasta luego. Muchas gracias por todo, Juan Pablo. Un abrazo. A ver.